Hola, un saludo a cada uno de ustedes. Bienvenidos al discipulado Conociendo a Dios. Damos gracias a Dios por sus vidas y deseamos que este estudio te ayude en su crecimiento espiritual y pueda llevarte a una relación profunda con Dios. Vamos a tomar hoy la lección 7. Y para ello vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leemos lo siguiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Habíamos visto cómo Dios colocó al hombre en un huerto donde nada le hacía falta, donde tenía todo lo que necesitaba, una comunión con Dios, crecimiento en esa relación con Dios. Pero aparece una voz que no es la de Dios. Estuvimos viendo en la lección 6 acerca de dónde salió esa voz que no era la de Dios, que viene a hablar de Dios, pero que no dice lo que Dios dice. Alguien viene hablando de Dios, pero está diciendo lo contrario a Dios. No todos los que hablan de Dios hablan conforme a lo que Dios habla. Entonces le hace la pregunta a la mujer, esta serpiente, y uno se pregunta, bueno, ¿las serpientes hablaban? No, no hablaban. Lo que pasa es que Satanás usó la serpiente para hablar a través de ella. ¿Y por qué usó la serpiente? Porque los animales no tienen voluntad, tienen instinto. Entonces Satanás usa la serpiente para dirigirse a Eva y engañar a Eva. La pregunta que Satanás le hace a las mujeres con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa pregunta es una pregunta malintencionada, porque Dios no les había dicho eso. Satanás siempre toma la palabra de Dios para darle un sentido diferente o para distorsionar el sentido de la palabra de Dios. Entonces le hace esa pregunta. ¿Cómo responde la mujer? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí la respuesta de la mujer es una respuesta correcta. Dios había dicho, pueden comer de todos los árboles del huerto. Pero en el versículo 3, la respuesta que está dando la mujer varía un poco a lo que Dios realmente había dicho. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos que en la respuesta de la mujer está eh, añadiendo a la palabra de Dios. Es importante que entendamos esto. La palabra de Dios es específica, la palabra de Dios es clara y es directa. Pero aquí la mujer está añadiendo algo a la palabra de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que aquel que le
quite o le añada a la palabra de Dios, tendrá consecuencias. No debemos quitarle a la palabra, pero tampoco debemos añadirle a la palabra de Dios. No debemos quitarle a la palabra de Dios, pero tampoco debemos añadirle. Aquí la mujer le añade a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le añade? Dice, ni le tocaréis para que no muráis. Dios no había dicho que no lo tocaran. Podían tocar el árbol, pero no podían era comer de ese fruto. La mujer exagera en la respuesta hacia Satanás. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En vista de que Satanás es astuto, él piensa que la mujer está insegura en su convicción. Nosotros debemos tener convicciones profundas de Dios. Y es muy importante que lo que entendemos de Dios y creemos de Dios hayan convicciones profundas en nosotros. ¿Para qué? Para no agregarle a la palabra de Dios. Cuando no hay una convicción, tratamos de agregar, ¿no? De añadir cosas a lo que Dios ha dicho. Y no debe ser así. Debe haber una convicción profunda de las verdades de Dios. Cuando yo estoy convencido de la verdad de Dios, no tengo que alterar la palabra de Dios. En vista de eso, la respuesta de la serpiente es, no moriréis. ¿Qué está diciendo Satanás? Entonces Satanás aprovecha de que la mujer no tiene convicción de las verdades de Dios y le dice, no moriréis. Satanás le está diciendo a Dios, o está hablando de Dios, que Dios miente. Le está diciendo a la mujer, no, ustedes no van a morir. Dios les está mintiendo. Eso es lo que Satanás le está diciendo a la mujer. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay algo que Satanás está diciendo, dice, sino que sabe Dios, o sea, Dios sabe, le dice a la mujer, Dios sabe, o sea, Dios les está escondiendo algo a ustedes. Dios les está ocultando. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no oculta. Quien oculta realmente es Satanás. Por eso hablamos de las ciencias ocultas y cosas como esas, donde Satanás es el que practica ese tipo de cosas, ¿no? Y lleva a las personas a practicar cosas ocultas. Dios no oculta nada, pero Satanás está acusando a Dios de que Dios le oculta cosas a ellos. Dice, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Le está diciendo, ustedes van a ser como Dios. ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal. La pregunta es, ¿Dios sabe el bien y el mal? ¿Dios practica el bien y el mal? La respuesta es no. Dios conoce el bien y el mal, pero no practica el bien y el mal. No vive en el bien y el mal. Dios vive en lo perfecto. Para Dios no hay bien y no hay mal. Para Dios, Él es perfecto y vive en lo perfecto, y así creó al hombre. Entonces, ¿por qué Satanás le está diciendo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal?
El bien y el mal son verdades relativas, no son verdades absolutas, porque el bien y el mal depende de cómo nosotros percibimos la vida o de cómo percibimos nosotros las cosas. Entonces yo tengo una manera de ver las cosas que para mí es bien, pero otra persona que ve lo mismo está percibiendo de otra manera. ¿Quién tiene la razón? Entonces es ahí donde entra el bien y el mal. A mí me parece bien algo, pero a otra persona eso mismo que a mí me parece bien, le parece mal. Entonces tenemos diferencias de opiniones. Satanás está engañando a la mujer y diciéndole, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, ustedes van a tener su propia perspectiva, ustedes serán su propio Dios, no necesitarán de la opinión de Dios, no van a necesitar del concepto de Dios, sino que ustedes mismos van a saber qué les conviene y qué no les conviene, qué es el bien y qué es el mal. Seréis como Dios, o sea, ustedes van a ser Dios, para que tomen sus propias decisiones. Esto quiere decir que Satanás les está incitando a independizarse de Dios, lo que él hizo. Lo que vimos en la lección 6, en la lección anterior, cómo Satanás se independiza de Dios y él es su propio Dios, que no depende de Dios ni de los conceptos divinos. Esto es lo mismo que Satanás estaba colocando en el ser humano, que no dependamos de Dios, que dependamos de nuestros propios conceptos, que dependamos de nuestras propias opiniones. Y cuando no dependemos de Dios y dependemos de nuestras propias opiniones, el ser humano es su propio Dios. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Donde Satanás ataca al ser humano. ¿Cuáles son los medios para que Satanás pueda llegar al ser humano? Los medios son los sentidos. Primero habló, la mujer oyó, pero luego dice que vio, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, tomó de su fruto, comió, degustó, olió. Todos los sentidos del ser humano fueron extraviados de esa verdad. Satanás desvía los sentidos del ser humano. Satanás ataca a los sentidos. ¿Sabe que Satanás no puede llegar a nuestro espíritu? Entonces Satanás llega a través de los sentidos, son las avenidas de tentación. ¿Qué usa Satanás? Nuestros sentidos, el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Usa los sentidos para desviarnos de ese propósito de Dios. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios había hecho los árboles agradables a los ojos para admirar la belleza de Dios, la sabiduría de Dios y luego bueno para comer. Pero ahora en este momento Satanás está haciendo ver lo contrario a lo que Dios ha diseñado. Y dice bueno para comer y agradable a los ojos. O sea, todo lo contrario. Significa que esa tentación hacia donde Satanás está llevando a la mujer es una tentación centrada en el hombre y no en Dios. Nuestras oraciones aún pueden estar centradas en nosotros mismos y no en Dios.
Satanás siempre nos tienta para que todo lo que hagamos, así sea orar, esté centrado en el hombre y no en nosotros. Él varía, él cambia el orden de las cosas. Y aquí dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, primero para comer, y luego sí agradable a los ojos. Y es interesante, dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Codiciable. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría propia, la sabiduría independiente de Dios. ¿Por qué iba a codiciar sabiduría? Si ya tenía la sabiduría de Dios, ¿cuál sabiduría iba a codiciar? Empieza una distorsión de la verdad de Dios en la mente de Eva, codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero si ya tenía sabiduría, ¿para qué va a anhelar lo que no necesita? ¿Para qué va a codiciar lo que no necesita? Bueno, eso pasa con nosotros. Satanás siempre nos lleva a codiciar lo que no necesitamos. Y a veces uno puede analizar sus decisiones, sus pensamientos y analizar que a veces estamos deseando y anhelando cosas que realmente no necesitamos. Dice el versículo, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Toma del fruto, come, dice, comió y dio a su marido. Dice, el cual comió así como ella. La tradición nos ha enseñado que la mujer fue tentada porque el hombre había dejado sola a la mujer, que el hombre no estaba ahí, que descuidó a la mujer. Pero la Biblia nos está diciendo otra cosa. Dice que la mujer come y le da a su marido, el cual comió así como ella. Adán estaba ahí. La pregunta es, ¿por qué Adán permite que Eva coma de ese fruto y sea tentada por Satanás? ¿Por qué Adán permite? Porque Adán estaba pensando, estaba meditando, quiero ser como Dios. Él estaba pensando en eso, por eso no impide, por eso el pecado entra por Adán. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dice, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Abiertos a qué? ¿No tenían sus ojos abiertos? ¿No veían ellos? Sí veían, ¿cierto? Pero ¿cuáles ojos fueron abiertos? Dice, fueron abiertos los ojos. Los ojos que se abrieron fue al bien y al mal. Recordemos que Dios los había creado perfectos. Ellos solo veían lo perfecto. Pero cuando comen del fruto, ambos, dice, fueron abiertos los ojos de ambos, ¿sí? Al bien y al mal. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ellos tenían sus ojos cerrados al bien y al mal. Tenían sus ojos abiertos a lo perfecto. Pero cuando ellos comen del fruto, sus ojos que están cerrados al bien y al mal, se abren al bien y al mal y se cierran a lo perfecto. Por eso el hombre queda separado de Dios. Por eso el hombre ahora no puede entender a Dios. Porque los ojos que estaban abiertos a lo perfecto se cerraron y están abiertos al bien y al mal, o sea, a un concepto diferente al de Dios. Están abiertos los ojos. Por eso hay personas que tienen conceptos equivocados de Dios, conceptos equivocados del Evangelio, porque sus ojos están cerrados a lo perfecto, pero están abiertos al bien y al mal,
o sea, a su propia manera de ver las cosas. Hay personas que dicen, no, es que yo pienso de Dios así y yo vivo a mi manera. Yo creo tal cosa y yo vivo de acuerdo a lo que creo. Para mí Dios es así, es esto y es esto. Para mí Dios es aquello y yo vivo de acuerdo a eso. Entonces cada uno tiene su propio concepto de Dios, pero no el concepto perfecto, no el concepto de la Biblia. Dice, entonces conocieron que estaban desnudos. Claro, cuando ellos estaban en lo perfecto, estaban desnudos. Pero como estaban en lo perfecto, ellos, aunque estaban desnudos, no sentían vergüenza. No sentían ninguna pena ni ninguna culpabilidad, porque estaban en lo perfecto, en el diseño de Dios. Pero ahora que sus ojos son abiertos, dicen, oh, esto me parece que está mal. Fue lo primero que ellos vieron. No puede ser que nosotros estemos así, desnudos. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora que el pecado ha entrado al corazón, entonces el ser humano trata de tapar su pecado con sus propias obras. Nosotros vemos personas tapando, cubriendo sus pecados con buenas obras, con religiosidad y con otras muchas cosas. Conceptos personales, filosofías huecas y muchas cosas con las cuales ellos tratan de tapar su pecado. Pero la pregunta es, bueno, ellos se hacen delantales para tapar su vergüenza, pero ¿con qué lo taparon? Con hojas de higuera. Yo hago una pregunta. Cuando uno arranca una hoja de un árbol, ¿cuánto dura esa hoja para secarse? Muy poco tiempo, tal vez 1, 2 días, y la hoja se seca. ¿Cuánto podría tapar esas hojas su vergüenza? Así el hombre, no hay nada que el hombre pueda hacer para tapar su pecado. Es imposible que el ser humano pueda tapar su pecado, su vergüenza, su culpabilidad. El hombre siempre trata de tapar su pecado, y es lo que vemos hoy. La humanidad tiene muchas maneras de tapar su pecado, pero solo Dios puede hacer una obra perfecta en la vida del ser humano. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, cuando el hombre arranca las hojas para hacerse delantales, así como arrancaban esas hojas del árbol y esas hojas se secaban, así el ser humano, cuando comió de ese fruto, cuando come de ese fruto, quedó separado de Dios. Si Dios es la vida y el hombre queda separado de la vida, el hombre muere. Quiere decir que al no tener vida, se va a secar, se marchita. El hombre queda sin la sabiduría de Dios. El hombre queda sin la vida de Dios. El hombre queda muerto. La ilustración que nosotros hacemos es cuando tú cortas una rama del árbol, esa rama se va a secar en 2, 3 días, va a quedar seca y no va a producir fruto porque está separada del árbol. Así el hombre no puede dar fruto de vida porque quedó separado de Dios. El hombre, a partir de que Adán
y Eva pecaron, quedaron separados de Dios, separados de la vida. Luego, todas las personas que nacimos después de ellos, que somos descendientes de ellos, también hemos nacido separados de Dios. Y necesitamos volver a la vida. ¿De qué manera? Dios nos va a enseñar de qué manera. Entonces dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La evidencia, una de las evidencias de que el hombre está separado de Dios es que el hombre se esconde de Dios. Cuando ellos escuchan la voz de Dios, se esconden. Es lo mismo que ha pasado con el ser humano, con nosotros. Cuando escuchamos de Dios, buscamos alejarnos de Dios. Buscamos escondernos de Dios. Eso siempre pasa en un principio. El hombre se esconde de Dios. El hombre le huye a Dios. El hombre le tiene miedo a Dios. ¿Por qué? Es una evidencia de que está separado de Dios. Está separado. Dice, se esconde de la presencia del Señor. Aquí hay algo interesante, y es que Adán y su mujer se esconden y están perdiendo la conciencia de quién es Dios. Empiezan a perder esa sabiduría que ellos tenían de Dios. Su mente no puede entender a Dios. No pueden entender que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes, y creen que se pueden esconder de Dios. Ellos creen que se pueden esconder de Dios, se esconden entre los árboles. Entonces, su mente comienza a manifestar que ellos están separados de Dios porque no pueden entender a Dios. Las personas no pueden entender a Dios porque su mente no les da la capacidad para eso. Entonces se esconden porque creen que se pueden esconder de Dios. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué hace Dios? Dios llama al hombre. Dios busca al hombre. El hombre no busca a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 versículo 10 que no hay justo ni aun uno. Y dice que no hay quien busque a Dios. No hay. El hombre no puede buscar a Dios. Entonces Dios busca al hombre y Dios llama al hombre. Y es interesante que dice y le pregunta, ¿dónde estás tú? La pregunta para terminar es, ¿dónde estás tú? ¿En qué lugar se encuentra? ¿En qué posición ante Dios se encuentra? ¿Puedes entender a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿O dónde estás? ¿En qué lugar estás? ¿Estás unido a Dios o estás separado de Dios? Con esa pregunta terminamos y seguiremos, continuaremos con nuestro discipulado en nuestra próxima clase. Un abrazo para todos, Dios los guarde. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Para más información, entonces ahí en el video quedan las instrucciones. Un abrazo.